Parece que Disney siempre tiene un as bajo la manga, y aunque este año ha sido un poco flojo para la empresa del ratón, en cuanto a su departamento de animación se refiere, casi seguro que lo va a cerrar en grande, pues Encanto, su más reciente película animada, promete ser una grande y conmovedora historia ambientada en Colombia, y que estará llena de magia y misterio. ¿Acaso presenciaremos el nacimiento de un nuevo clásico? Todo parece indicar que sí. Hola, soy Ileana de Atomo Network, y antes de que comience este video, les invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 37 datos que debes saber sobre Encanto. ¡Comenzamos! Número 1. Encanto es la 60ª película del canon animado de Disney. Fue dirigida entre Byron Howard, Jared Bush y Charise Castro Smith y se estrenará este 24 de noviembre en cines. Número 2. Encanto nos contará la historia de una familia extraordinaria conocida como los Madrigales, que viven en una casa mágica que se encuentra escondida en las montañas de Colombia en un lugar paradisiaco conocido como Encanto. La peculiaridad que tienen los Madrigales es que cada miembro de la familia nace con un don sobrenatural, excepto Mirabel, quien aparentemente nació sin una habilidad especial. No obstante, algo está quitándole la magia a la casa de los Madrigales, por lo que será el deber de Mirabel devolvérsela. Número 3. Si la ambientación y el hecho de que una excéntrica familia colombiana habite dentro de una casa mágica en medio de la selva te suenan familiares, pues tal vez se deba a que los directores tomaron inspiración de la obra del escritor colombiano y premio Nobel Gabriel García Márquez, más específicamente de su novela 100 años de soledad, que es uno de los máximos exponentes de un género literario conocido como realismo mágico, en donde hechos sobrenaturales o ilógicos se presentan como cosas cotidianas y normales. Número 4. De hecho, durante el tráiler, el arco de polvo de hadas que rodea el logo de Disney es sustituido por un arco de mariposas amarillas, homenajeando una de las escenas más emblemáticas de la novela, que es la parte donde el pueblo de Macondo es invadido por una plaga de mariposas amarillas que trae Mauricio Babilonia. Número 5. Este es el segundo largometraje animado por computadora que dirigen Byron Howard y Jared Bush después de Zootopia. Número 6. Mirabel será la primera princesa Disney en usar lentes. Número 7. Este será el primer año en toda la historia de Disney que se estrenan dos películas animadas canónicas, Encanto y Raya y el Dragón, que tienen como protagonistas a dos mujeres humanas. Número 8. Encanto también será la quinta película animada de Disney con temática latinoamericana. Las otras 4 fueron Saludos amigos de 1942, Los Tres Caballeros de 1944, Las locuras del emperador del año 2000 y Coco de 2017. Número 9. Encanto se produjo con una relación de aspecto de 1.85:1 y es la primera película animada por computadora de Disney que hace eso desde Enredados, película que por cierto también se estrenó un 24 de noviembre pero de 2010. Número 10. En el idioma original, esta será la tercera ocasión en que los actores Lin-Manuel Miranda y Stephanie Beatriz colaboran en una producción. La primera fue en la serie Precinto Brooklyn Nine-Nine, en donde Stephanie Beatriz tiene un protagónico, mientras que Miranda interpreta a un personaje recurrente. También aparecieron juntos en la adaptación musical En el barrio. Número 11. Curiosamente, Encanto será la segunda película musicalizada por Lin-Manuel Miranda, en donde Stephanie Beatriz aparece. También compuso la música de la obra original de Broadway, En el barrio. Número 12. Asimismo, esta es la tercera vez que Stephanie Beatriz participa en una película animada. La primera fue La Era del Hielo, Choque de Mundos, y la segunda, La Gran Aventura Lego número 2. Número 13. Encanto es el segundo largometraje de Disney que oficialmente tiene un título original en español, y el primero fue Adiós amigos. Número 14. En el doblaje original, el actor John Leguizamo, que es de origen colombiano, interpretará a un miembro de la familia Madrigal. Él no había hecho trabajos de doblaje fuera de la saga de La Era del Hielo y desde Titán AE. Número 15. La casa de los Madrigales está rodeada por palmas de cera, un tipo de palma propio de los bosques montañosos húmedos de Colombia, y también es el árbol nacional de ese país, y actualmente está en peligro de extinción. Número 16. Los zapatos que usa Mirabel se llaman chocatas o alpargatas, que es un tipo de calzado bastante común y económico que se usa en Colombia. Número 17. También en uno de los avances podemos apreciar que a los Madrigales les gusta empezar el día con un café tinto, que es una especie de expreso muy cargado
cargado y que se toma solo. Número 18. Y como buenos colombianos, también se desayunan unas buenas arepas, que son unas tortitas planas de harina de maíz similares a las gorditas mexicanas y que generalmente vienen rellenas con algún tipo de guiso. También son muy populares en Venezuela. Número 19. En otra de las escenas de los avances, podemos ver la fauna típica de Colombia. Algunos animales son fáciles de reconocer, como el jaguar, el tucán y los colibríes. No obstante, en una esquina podemos ver a los chigüiros, que son los roedores de mayor peso y tamaño en el mundo. También en la otra esquina aparece un tapir y cerca de este un mamífero carnívoro conocido como linguito. Número 20. En otro fragmento de los avances podemos ver algunos instrumentos típicos de Colombia como el tiple colombiano, que es muy parecida a una guitarra de 12 cuerdas, solo que esta tiene 4 cuerdas triples y 2 tambores alegres o cununos. Por otro lado, Mirabel intenta tocar el acordeón, que es un instrumento muy usado en la música de vallenato. Número 21. Dentro de la casa de los madrigales podemos ver un marco con un árbol genealógico. Esto puede que sea una referencia a la novela de 100 años de soledad y a la rebuscada genealogía de la familia Buendía, que es tan enrevesada que muchas ediciones críticas de la novela incluyen un árbol genealógico de esa familia. Número 22. En otro fragmento de los avances, Luisa Madrigal se enfrenta con una bestia de 3 cabezas en un coliseo. Este monstruo puede estar inspirado en Cerbero, un perro de 3 cabezas de la mitología griega, y que era el guardián de las puertas del inframundo. Número 23. Stephanie Beatriz, quien presta su voz a Mirabel Madrigal en el doblaje original, pese a haber nacido en Argentina, es de ascendencia colombiana por parte de su padre y por el lado materno es boliviana. Número 24. Dentro de las cosas que recibe Mirabel en su especial no especial, además de reiletes, valeros y paletas, también le regalan unos buenos gramos de panela, que en México conocemos como piloncillo, y yucas, ñame y achiras. Número 25. Como tal vez ya hayas notado, la casa de los Madrigal está adornada con toda clase de plantas, siendo las más reconocibles los crotos y las bugambilias. Número 26. Los reiletes del especial no especial de Mirabel tienen los colores de la bandera de Colombia. Número 27. El tema de la película Colombia, mi encanto es interpretado por el famosísimo cantante de vallenato Carlos Vives. Número 28. A lo largo de los avances vemos varias prendas típicas de Colombia. Además de las alpargatas, también aparece el sombrero volteado, las ruanas, las guayaberas y faldas floridas. Número 29. El puente que levanta Luisa Madrigal puede que esté inspirado en el puente de Boyacá, que se encuentra en la ciudad de Tunja. Este es un monumento en honor a la batalla de Boyacá, que fue el enfrentamiento definitivo con el que Colombia pudo consolidar su independencia. Número 30. La legendaria actriz colombiana María Cecilia Botero interpretará tanto en el doblaje original en inglés de Encanto como en el doblaje en español a la abuela Alma Madrigal. Número 31. En el segundo tráiler podemos observar un juego de platos hechos con cerámica negra de La Chamba, uno de los centros artesanales del departamento de Tolima. Número 32. Cuando se presentó el primer avance, hubo controversia, pues este estaba doblado por mexicanos, desatando en consecuencia la ira de nuestros hermanos colombianos. No obstante, solo se trató del avance, pues el elenco de Encanto en el doblaje en español es 100% colombiano. Número 33. Y a semejanza de lo que hicieron con Coco, el doblaje en español será el mismo en ambos lados del Atlántico. Número 34. El famosísimo cantante Maluma interpretará en ambos doblajes a Mariano. Número 35. Olga Lucía Vives, una de las integrantes del grupo pop Ventino, hará la voz de Mirabel Madrigal en el doblaje en español. Número 36. Esta es la 10ª película de los estudios Disney que cuenta una historia original que no está inspirada en un material preexistente. Número 37. Y bueno, solo para recalcar la gran amistad que existe entre mexicanos y colombianos, no está de más recordar que Gabriel García Márquez escribió su obra maestra 100 años de soledad, de la cual Encanto toma mucha inspiración, en la Ciudad de México, más específicamente en una casa que él rentaba en San Ángel. ¿Qué otro dato sobre Encanto te sabes? ¿También estás impaciente por verla como yo? ¿Crees que va a retratar la cultura colombiana de manera fiel? Haznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, suscribirte al canal por si no lo has hecho aún y de picarle a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Ileana de Atomo Network. Nos vemos en la próxima. Bye.